Si hay entendimiento, viene una restauración. Para darme crecimiento y poder experimentar la verdadera bendición. Y estar afirmado en la palabra de Dios y poder rendirme plenamente ante Él. De todo corazón. El Señor Jesucristo nos continúa bendiciendo y respaldando. Por eso podemos estar aquí, ¿verdad? Hay muchos que anoche se acostaron, gracias, ahí está bien Alberto, y no se levantaron hoy, ¿verdad? Hay muchos que iniciaron semana y no la terminaron. Y bueno, tantas realidades de las cuales uno no es consciente en la vida. El simple hecho, ¿cuál simple? El hecho de que abramos nuestros ojos y podemos ver la luz del día una vez más, eso ya es un gran regalo de parte de Dios. ¿Usted lo puede creer? Entonces dele gracias a Dios ahí donde está. Muy bien, familia, buenos días a todos. Saludo a mis hermanos que nos siguen por la red allí en YouTube, Camino de Vida Plena, Facebook, Camino de Vida Plena, en los diferentes lugares del planeta Tierra donde en este momento se conectan. Bueno, viene hablando el Señor el miércoles y el domingo pasado de la importancia de entender el propósito de Dios. El miércoles nos hablaba concretamente de la manera como Dios muchas veces permite situaciones difíciles, adversas, contrarias en nuestra vida y el único propósito de Él es alinearnos con Él. Dios va a permitir lo que sea con tal de traer un hijo suyo nuevamente al camino. Y lo que sea es lo que sea, ¿verdad? Pero cuando una persona que experimenta estancamiento en su proyecto de vida empieza a culpar a los demás, empieza a culpar a su entorno por todo lo que le está sucediendo, eso demuestra que esta persona es una persona espiritualmente ciega, ¿sí? Es una persona que no tiene una relación, una amistad con Jesucristo y su Espíritu Santo. Todos hablamos de creer en Dios, pero solo el que dice yo creo en Jesucristo conoce a Dios. La tradición nos enseñó a decir Dios te bendiga, creo en Dios, Dios conmigo. Pero una persona que conoció la verdad no habla de Dios, habla de Jesucristo, porque a Dios nadie nunca lo ha visto. Fue Jesucristo, el Hijo único de Dios, quien nos enseña quién es Dios. Por eso Él le dijo a sus apóstoles: si ustedes me ven a mí, ven a Dios, al Padre. Y si me conocen a mí, conocen a Dios, al Padre. Entonces, alguien que al estancarse en su proyecto de vida, en lo personal, en lo académico, laboral, familiar, financiero, en todo lo que emprende, empieza a culpar a los demás, es porque no conoce a Jesucristo. No tiene el Espíritu de Dios dentro de él para que le enseñe, para que le muestre el por qué y el para qué. Ahora, ponga cuidado a esto. Dios no te creó a ti para que tú seas un fracasado. Dios no te creó para que tú seas un frustrado, un amargado, un miserable. Dios no te creó para eso. Nunca, nunca Dios nos creó para eso. ¿Sí? Es más, hay personas que tienen lo que el mundo dice que debemos tener para ser felices y aún así se siguen sintiendo como vacíos.
todo lo que el mundo dice que había que tener y ya lo tienen y se sienten vacíos. ¿Por qué? Porque no pueden amar a sus enemigos. Hombre, es fácil amar a la persona que duerme con nosotros, que vive con nosotros, el que nos dice te amo, yo soy tu amor, al papá, a la mamá, a los amigos, a los vecinos, al pastor. Pero el que no puede amar a sus enemigos es una persona vacía. Lo dejó claro el Señor. ¿Qué sacas con amar al que te ama? Eso no sirve de nada. Pero si amas al que te odia, eso sí demuestra que tú eres hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, veíamos el día miércoles que hay personas que no entienden por qué su vida se volvió un ciclo repetitivo de fracasos, de tropiezos. Un ciclo repetitivo de errores, un ciclo repetitivo donde le cuesta mucho volver a empezar y volver a prosperar. Es más, hubo personas que murieron sin poder volver a empezar y a prosperar de nuevo. No volvieron, quedaron estancados. Quedaron atrapados, encarcelados. Y si usted pudo ver la enseñanza del miércoles, el Señor lo dejó muy claro. La razón por la cual alguien cae en estancamiento en su proyecto de vida, ¿verdad? Por eso el título de la enseñanza de hoy: lo que me impide empezar y prosperar de nuevo. ¿Por qué una persona no puede empezar de nuevo? Porque una persona, después de muchos conflictos en su matrimonio, nunca puede volver a empezar en esa relación de pareja algo nuevo, algo próspero, algo bendito en las finanzas, en usted como persona, en usted como ser humano. Y es una realidad que está acobijando a todo aquel, le repito, que no tiene una relación, una amistad con Jesucristo y su Espíritu Santo. Lo que me impide empezar y prosperar de nuevo. Acompáñeme por favor al texto base de hoy, libro de los Proverbios, el libro de los Proverbios. Y nos vamos a ubicar en el capítulo 28, versículo 13, traducción lenguaje actual. Colóquese sobre sus pies, por favor. Quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Vuelvo a decirlo, pero fuertemente, por favor. 1, 2, 3. Quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Qué tremendo es ver cómo un hogar se destruye y no saber cómo detener eso. Qué tremendo es ver una persona que va en decaimiento financiero, emocional. Una persona que entra en prácticas de vida específicas y que no puede hacer un alto. Sí, pero más tremendo es que usted quiera volver a empezar de nuevo y no saber cómo, y tampoco saber por qué no puede empezar de nuevo, por qué no puede prosperar de nuevo. Entonces, mira, el no poder reconocer nuestro pecado, el no poder confesar nuestro pecado y el no querer apartarnos de esos hábitos y conductas de pecado, por pequeñas que sean, eso es lo que impide que una persona pueda volver a prosperar en la vida. Prosperar es tener un buen viaje. Sí, hay personas que están estancadas. ¿Y qué pasa? Como son personas que no tienen hábitos conductuales
grandes, o sea, no matan, no roban, no fuman, no adulteran, pero están estancados en su vida. Mira, te voy a mostrar el nivel mínimo de estancamiento. El que tú no puedas perdonar a alguien, eso ya es un estancamiento en la vida de alguien. Porque en la falta de perdón empieza a producir en tu vida enfermedad en tu cuerpo. La falta de no perdonarse a sí mismo. Así como cualquier práctica de conducta pecaminosa. Esta versión es tremenda. Dice, jamás vas a prosperar. Son personas que invierten tiempo, fuerza, pasión, dinero. Y siempre vuelven al mismo punto. ¿Cuál? Fracaso. O se quedan en un punto medio donde de ahí no salen. Y lo más doloroso, voltean a mirar y personas que están al lado y que ni nombran a Dios, eso progresan de qué manera. Que ni hablan de Dios, que nunca se congregan ni se congregaron, y progresan de qué manera. Y tú ahí quieto, Señor, ayúdame, yo te amo. Pero el Señor es claro. Mira, el problema no es pecar. Yo no lo estoy mandando a pecar, le estoy diciendo, el problema es no querer poder reconocer, confesar y apartarse del pecado. ¿Por qué te digo que el pecado no es un problema? Porque el pecado fue destruido en la cruz. El pecado fue destruido en la cruz. Entonces el pecado al día de hoy no es un problema. Toma nota de esto. El pecado no es una necesidad. El pecado es una opción. Usted tiene la opción de pecar o no, pero no tienes la necesidad de pecar. Tú tienes la opción de ser un chismoso, no la necesidad de ser chismoso, mentiroso, grosero. Tú tienes la opción de robar, pero no tienes la necesidad de robar. Tenemos la posibilidad, la opción de muchas cosas, pero no la necesidad, ¿verdad? Entonces, miremos, recordemos, solo para ubicarnos en el contexto. Allí en primer libro de Crónicas, esta fue la palabra, segundo libro de Crónicas 7, esta fue la palabra del día miércoles y del domingo pasado, ¿sí? 12 al 16. Y mire lo que dice el Señor allí, dice, recuérdalo, lo vimos hace 8 días y el miércoles se profundizó, pero debe ser tocada hoy. Dice, Dios se le apareció una noche a Salomón y le dijo, he escuchado tu oración y he elegido este templo para que en él me ofrezcan sacrificios. Siempre viviré en él y lo cuidaré y amaré. Recuerde que ese templo fue destruido. Entonces no estaba hablando del templo que construyó Salomón. ¿De qué estaba hablando? De ti y de mí. ¿Sí? Segundo, llega y dice ahí, todo el tiempo estaré atento y escucharé las oraciones que aquí se hagan. Y aquí empieza, si usted me desobedece, no le enviaré lluvia, le enviaré saltamontes que devoren sus cosechas, o les enviaré una enfermedad. Ahí está. Si usted me desobedece, y mírame acá. No es que Dios diga que le vaya mal, que se destruya, que caiga. Cuando Él dice les enviaré, no es que Él envíe, es que toda consecuencia tiene una causa. Y lo que tú y yo sembramos, eso es lo que recogemos. A ver, alguien cuando comete un error, del cielo sale una voz que le dice, no lo haga, no piense así, no sienta así, no fume eso, no tome eso, no vaya a esa casa, no se coja eso. No hay ninguna voz que nos diga eso, porque Dios ya dejó su palabra. Y dentro de nosotros, hay una conciencia
Y dos, a la iglesia está el Espíritu Santo. Y hay una inteligencia. Y hay un conocimiento sin necesidad de ir a una universidad de qué me conviene y qué no me conviene. Entonces, el pecado es como una tarjeta de crédito, donde usted puede ir y disfrutar de todo, entre comillas, disfrutar, comprar de todo. Deme ese carro. Aquí está la tarjeta de crédito. Ah, claro, señor, lléveselo. Deme esa casa. Deme ese almuerzo para todos almuerzo. Pero hay que pagar. Hay gente que se endeudó de tal manera que aún partieron de este mundo sin saber lo endeudados que estaban con la vida. ¿Por qué? Porque le repito, el pecado se practica, pero la consecuencia no viene de una vez. Adán y Eva le dijo el Señor: de todo árbol podrás comer, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque el día que comiera de ellas, ciertamente morirás. Y ellos comieron, ¿sí o no? ¿Y murieron? No. ¿Cuándo vino la consecuencia? Pues siguieron como esposos, tuvieron sexualidad, quedó ella embarazada, 9 meses de embarazo, tuvieron el primer bebé, felices. Ay, tan bueno Dios, ¿y ve? Pecamos y no pasó nada. Nada, no pasó nada, mire. ¿Sí? Mire a Abel tan lindo como está de cachetón Abel. Ay, gracias, Señor. Y como a los años, ay, otro bebé. Uy, Dios tan bueno. Si ves, mi amor, que no hay problema hacer esto. No hay problema hacer aquello, no hay ningún problema. Y nació Caín. Y miren, ya fueron al colegio, primer lugar, y universidad, y profesionales, ¿no? Ay, pero cuando la tarjeta de crédito le dijo, hay que pagar, hay que pagar. Hay muchos padres que por ceguera espiritual, lo único que le dejaron a los hijos fue una deuda espiritual muy grande. Porque nunca ni reconocieron su pecado, ni lo confesaron, y mucho menos se apartaron de su pecado. ¿Tú sabes qué es una oveja negra en un hogar? Una oveja negra en un hogar es aquel joven o jovencita que le tocó pagar las deudas que sus tatarabuelos, abuelos y papás no quisieron ponerse a cuentas con el Señor. Aunque fueron cada 8 días a misa, iban cada 8 días a culto, fueron acólitos, fueron de todo, pero nunca hubo un cambio de vida. Hubo religiosidad, servían en sus congregaciones, pero no hubo cambio de vida. Es más, hubo dones, sanaban, profetizaban, hablaban en lenguas, expulsaban demonios, pero seguía una vida de pecado en ellos. Seguía el pecado viviendo, gobernando, dirigiendo sus vidas. Y él dijo, el pecado de usted, si no hay arrepentimiento, vendrá hasta la 3ª y 4ª generación. Sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, y ya la siguiente generación es la que usted es esa 5ª generación de la que Dios tuvo misericordia. Diga conmigo, soy la generación de la que Dios tuvo misericordia. Entonces, mire lo que dijo el Señor: yo no enviaré lluvia. ¿Por qué? A causa del pecado. ¿Para qué la lluvia? Para que haya fruto. Lluvia es lo que todo el mundo necesitamos para progresar. Entonces hubo gente que se quedó estancada. ¿Por qué? Por el pecado oculto. A otros les envió ¿qué? Saltamontes, que progresaron, entre comillas, pero en la cara se les robaban todo.
se lo robaban, no, se roba a uno mismo. Cuando yo llevo una vida doble, una vida de pecado oculto, me estoy robando a mí mismo. Dígale al que tiene al lado, no sea ladrón con usted. Dígale, dígale, no sea ladrón con usted. Porque cuando usted y yo pecamos, hay que pagar. Y nadie tuvo, tiene ni tendrá el precio para pagar por el pecado. Lo pagó Jesucristo. Lo pagó Jesucristo. ¿Estamos acá? Entonces mire lo que sigue diciendo el Señor. Y dice, bueno, algunos ya no hubo ni por dónde progresar. Pero ¿por qué no puedo? ¿Por qué nada me sale? ¿Por qué paso hojas de vida? ¿Por qué un empleo y el otro? ¿Por qué no duro en nada? ¿Pero por qué? Porque la lluvia se estancó. No hay lluvia de parte de Dios. Dios no respalda el pecado, pero sigue amando al pecador. Dios no respalda el pecado, pero sigue amando al pecador. Y parte del amor de Dios a ese pecador es que tiene que permitir cosas que duelen mucho para que tú salgas de la maldición en la que uno se metió por no querer obedecer la palabra de Dios. O en las cárceles que visitamos es donde uno verdaderamente ve cuánta gente aprendió a temer a Dios y a obedecer a Dios. ¿En qué situación? Hay gente que aprendió solo en un velorio, en una cárcel, en un hospital, en un divorcio, en un fracaso financiero, en la calle, en la humillación. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y todo el mundo ve, ¡qué maldición! Ciego, es la bendición más grande porque te estabas perdiendo. Pero ya no tengo esto, pero tienes vida y tienes oportunidad. Eso que se te quitó, no lo tenías. Era fruto y consecuencia de una vida de pecado. Por lo cual en su momento eso te iba a destruir más. Aló. Aló. Mira, cuando una persona no es consciente de su pecado, se apega mucho a las cosas externas, a lo material y a las personas. Y por eso Dios tiene que quitarle cosas y personas para que empiece a mirar ¿a dónde? Hacia adentro. Y dice, les enviaré una enfermedad. Wow. Entonces hay personas que no solo no progresaron, y que cuando progresaban no avanzaban, se les llevaban todo, hasta que ya lo último que le dejan al Señor es que entienden allá lleno de cables por todo lado. Ay, Señor, ¿por qué me hiciste esto? Hijo, fue lo único que me quedó para que sepas cuánto te amo. Fue la última opción que me dejaste. Aló. Por favor, esté muy atento a la palabra en esta mañana. Entonces, sigue ahí hablando el Señor. Punto. Pero si mi pueblo se humilla y ora y me busca, y si al mismo tiempo abandona su mala conducta, porque esta versión me impactó tanto. La enseñanza del miércoles se tituló Así dice el Señor, todo al mismo tiempo. Porque es que hay personas que en el estancamiento nos humillamos, oramos y le buscamos, pero no nos apartamos del pecado. Así dice el Señor, todo al mismo tiempo. Ora, sí. Búscame, sí. Humíllate, sí. Pero al mismo tiempo te me apartas del pecado. Está muy bien tu vida de oración. Es parte de nuestra realidad. Está muy bien que te estás humillando. Y está muy bien que me buscas. Pero no te apartas del pecado. Y dice el Señor, todo al mismo tiempo. ¿Y qué pasa si lo hacemos todo al mismo tiempo? Yo escucharé en el cielo su oración, perdonaré sus pecados y los haré ¿qué? Entonces, ¿qué es lo que no me deja prosperar y empezar de nuevo? El no apartarme del pecado.
Y yo sé que hay personas allá y aquí que dicen, pero yo no peco, pastor. Entonces siga estancado, mano, que eso es una bendición de Dios. Entonces cierre el pico y no moleste más a nadie de la mediocridad de vida que has construido. Porque tú ni siquiera puedes ver dónde te metiste. Y todos son culpables menos tú. Nadie es responsable. Usted es muy bueno, usted es muy buena. Es una belleza, usted es una bendición. No se da cuenta lo estancado que está. No ve sus hijos, no ve su hogar, no ve su familia, no ve su entorno. O no vemos cómo estamos, para dónde vamos. Y entonces ya hay momentos donde el Señor tiene que permitir cosas tremendas, donde usted se para frente a esa situación y dice, misericordia, dice, ¿hace cuánto tengo misericordia de ti? Actúa. No dejes de orar, no dejes de humillarte, no dejes de buscarme, pero deja tus malas conductas. Es aquí la parte dura. Vuelvo y repito, porque la religiosidad nos enseñó que pecado era adulterar, tomar trago, consumir vicio, robar. Diga conmigo, pecado es pecado. ¿Y usted quiere saber qué es pecado? Por eso es que lo practica, porque usted no lee esta palabra. Celos, contiendas, disensiones, envidia, orgullo, avaricia. Léase la carta, las dos cartas a Timoteo y a Tito, pero muchas veces, léase, la verá, léale. Léase Timoteo y Tito muchas veces, son entre las, son 6, 4, 10, 11, 13 capítulos sencillos. Qué poder de palabra la que hay ahí. Nomás con leer Proverbios. Pero entonces, como venimos ahí a la Biblia, no para alimentarme, sino para llenarme. ¿Qué es? Mira, aquí estoy leyendo la Biblia para que hoy me vaya bien, para que hoy venda, para que hoy compre, para que hoy me asciendan, para que hoy dice el Señor. No es eso. No vengas a mí para lo que tú quieres, ven a mí para lo que tú necesitas. No vengas a lo que tú quieres, ven por lo que tú necesitas. ¿Sí? Ahora, yo me quiero centrar hoy en esto. Pero si mi pueblo se humilla y ora y me busca, y si al mismo tiempo abandona su mala conducta, aquí la pregunta es, si lo que me impide empezar y prosperar de nuevo son mis malas conductas, por chiquitas que sean, ¿por qué nosotros tenemos grabado en la mente? Escúchame, ¿por qué pienso que es difícil abandonar mis malas conductas? ¿Por qué? ¿Por qué estoy tan convencido que ya no? ¿Por qué? Porque usted no ha podido cambiar ese hábito, esa conducta, esa debilidad. Es más, se le volvió un patrón que ya la familia, todo el mundo, hasta el perro, se le ríe cuando usted actúa así, habla así, dice todo lo que dice. Porque se volvió cultura. Le llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y peleamos por esas conductas, por esas culturas. ¿Sí? Y entonces encontré un pasaje bíblico que me recrea o nos recrea por qué nosotros nos cuesta tanto abandonar las malas conductas. ¿Por qué nos cuesta tanto abandonar esas malas conductas? Devuélvase ahí al primer libro de Samuel 16, del 1 en adelante, traducción, lenguaje actual. Dios le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar triste por Saúl?
yo lo he rechazado. Así que ya no será rey. ¿Rey qué es? Gobierno. Reinar es gobernar. ¿Qué es un presidente? Un rey, un gobernador, un alcalde, un concejal. Es alguien que gobierna. Pero para gobernar no solo se necesita una preparación profesional, intelectual. Se necesita Espíritu de Dios. ¿Por qué nuestras naciones están como están? Porque los hombres llegan con la cabeza llena de conocimiento, pero con un espíritu muerto. ¿Por qué Colombia no prospera? Porque hay pecado en nuestros gobernantes, hay pecado en el pueblo que elegimos a esos gobernantes, y en las congregaciones solo se predica prosperidad, abundancia, pero no se le lleva al pueblo a que haya un cambio de vida. Todos nos creemos buenos. Cambio de vida no hay. Prosperemos y hagamos proyectos y hagamos esto, pero no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. ¿Sí? Y entonces el Señor le dice al profeta Samuel: deje de llorar por Saúl. Fue un rebelde, fue un prepotente, un autosuficiente. No tuvo temor de mi palabra. Mira, levante la mano el que nunca fue a misa, levante la mano. El que nunca fue a una Eucaristía. Todos fuimos, ¿sí o no? Usted durante una misa, ¿cuántas veces iba al baño? ¿Cuántas veces iba al baño en misa? ¿Cuántas veces? ¿Y por qué cuando la palabra se proclama, se predica, a usted le importa un carajo la palabra? Se vive parando, distrayendo, molestando. Dele para arriba, dele para abajo, dele para el baño. No hay temor de palabra, pero eso sí quieres cambiar al mundo. Cambia tu vida y cambiará el mundo. Empiece por tener reverencia, temor a la palabra. Empiece por tenerle respeto a lo único que vale, la bendita palabra de Dios. Dígale al que tiene al lado: ¿a ti te importa un carajo la palabra? Pregúntele. Nos importa un carajo la palabra. Vivimos más metidos ¿dónde? Aquí. Ahí. Aquí en servicio, chateando. ¿A qué viene, hermano? Siendo que la verdadera relación con Dios no depende de venir a un lugar. Pero si estamos aquí reunidos en el nombre de Jesús, tiene que haber respeto, mi hermano. Porque cuando tú dices: ¿por qué mi vida está así? Porque tú no has respetado la vida. A ti te vale nada la vida. Hemos hecho con la vida que no nos pertenece, que fue un regalo que Dios nos dio, lo que quisimos, lo que se nos da la gana. ¿Estamos? ¿Estamos? Ok, entonces mira, le dice el Señor: ya no chille más. Le dice: mejor ve a Belén, donde vive Yesé, y ha elegido a uno de sus hijos para que sea ¿qué? Rey de Israel. Lleva aceite contigo y derrámaselo en la cabeza como símbolo de mi elección. Antiguo pacto. Pero Samuel le dijo: Dios mío, si Saúl llega a saberlo me va a matar. ¿Cómo se lo voy a ocultar? Dios le dijo: llévate una vaquita y dile que vas a presentarme una ofrenda. Ahí Dios dijo mentiras. ¡Ah! Dios es prudente. Dios es sabio. Y qué lindo. Dios no cortó a Saúl. Saúl se mató a sí mismo. Matará al malo su maldad. Uy, qué chévere. Yo sigo aquí robando y qué chévere.
Pastor, ahí traje 30 mercados. Gloria a Dios. Si es de plata robada. Pastor, mira el diezmo que traigo. Si es robado. Esa es una oveja ciega. Es un macho cabrío cojo. Ay, pastor. Claro, no, hombre, no, hermano, Dios te bendiga. Hay mercados para toda la comunidad. Gloria a Dios, alabémosle. Y el otro, échele en rojo a la tarjeta de crédito de la vida. Echémosle en rojo. Sí. Y el Señor le dijo, llévate la vaquita y dile que es una ofrenda. Pídele a Yesé que te acompañe cuando yo diga cuál de sus hijos he elegido como rey. Cuidado ahí. Cuando yo te diga a cuál de sus hijos he elegido. Qué tremendo, mira, algo tan sencillo. Él es profeta y va a elegir, a ungir al nuevo rey. Pero Dios le dice, no vas a elegir al que se te dé la gana. Es el que yo te diga. Obediencia. Obediencia. Tú le pondrás aceite en la cabeza. Versículo 4. Y Samuel obedeció a Dios. Cuando llegó a Belén, los líderes del pueblo se le preocuparon mucho y le dijeron, ¿a qué has venido? ¿Hay algún problema? Samuel le contestó, todo está bien, no pasa nada, solo vine a presentarle a Dios esta ofrenda. Prepárense y vengan conmigo al culto. Samuel mismo preparó a Yesé y a sus hijos para que pudieran acompañarlo en el culto. Cuando llegaron, Samuel vio a quién y pensó, ¿en dónde? En la mente. Estoy, ¿qué? Seguro de que Dios ha elegido a este joven. Ya le iba a echar todo el redoma de aceite. Y mire lo que le contesta el Señor. Pero Dios le dijo, Samuel, quieto. No te fijes en su apariencia, ni en su gran estatura. Este no es mi elegido. Yo no me fijo en las apariencias. Yo me fijo en la mente. Ok, Dios está hablando, ¿qué es lo que ve, no? Porque ¿qué nos ocupa el día de hoy? A ver, acercamiento, Charlie. Pastor del reino de Dios. ¿Y cómo está mi corazón? ¿Qué hago en lo oculto? ¿Qué hago cuando nadie me ve? Porque es que es bonito aquí, amigos. Y cuando nadie me ve, en lo oculto, en lo secreto, en algo sencillo, caminando por la calle, ¿qué es donde nadie me ve? Ustedes aquí están escuchando cómo predico, pero nadie me ve cómo pienso. Y las tinieblas se disfrazan de luz. Fuimos diseñados en el hombre caído a hablar de Jesús y a pensar con Satanás. Entonces, como Dios tiene misericordia, dice, no, así no es. Que no. A ver, 20, 30, 40, 50 años. Ahí le voy a mostrar a esta generación que así no era. Y ahí es donde aparece la ¿qué? La oveja negra. El marihuanero, el homosexual, la prostituta, el ladrón, el delincuente, el satánico, el que le quedó grande la vida. No le quedó grande, es que a él le toca ¿qué? Mostrar todo lo que las generaciones pasadas aparentaron. Esa es la oveja caída. Por eso cuando yo me encuentro con una oveja negra, lo único que digo es, Señor, tuviste misericordia de esa generación. Esta oveja negra nunca será negra. Un día será blanca. Y aquellos que se pintaron de blanco se van a dar cuenta de los renegridos que son. Aló. Porque nosotros escogemos es por los sentidos que están extraviados. Nosotros elegimos es por lo que se ve, no por lo que Dios manda. ¿Cuántos están acá? Ok.
La pregunta es, ¿por qué Samuel iba a ungir a quién? A Eliab. Devuélvete al capítulo 9, por favor, porque esta no se las di. Capítulo 9 del primer libro de Samuel, versículo 1, sí, y versículo 2. Samuel y Saúl, traducción, primer libro de Samuel 9, sí. Había un hombre muy importante llamado Quis. Era hijo de Abiel y nieto de Seror. Su bisabuelo había sido Becorat, hijo de Afiá. Todos ellos eran de la tribu de Benjamín. Quis tenía un hijo llamado Saúl, que era joven y bien parecido y además, ¿muy qué? Muy alto. Ningún israelita podía compararse con él, pues no había nadie que le pasase de los. El man era un gorila. Y cuando Samuel por primera vez fue, cuidado con esto, porque es que es importante. El primer rey del pueblo de Israel fue Saúl. Era la primera vez que se iba a hacer una posesión presidencial. Era la primera vez que se iba a elegir un rey. Era la primera vez que se iba a utilizar el aceite para ungir al presidente de esa nación. Y cuando Samuel, que era el encargado de hacerlo, llegó, y la mente inconsciente, ¿qué hizo? Grabó alto, bien parecido, fornido. Y la mente pecaminosa, ¿qué definió y guardó en el archivo? Así son los que Dios elige. Y luego lo rechaza el Señor y le dice, vamos a elegir al otro. ¿Y él cómo iba? Ando buscando un hombre alto, fornido, bien parecido. Ese es, digo, quieto. Y el que eligió, ¿cómo era? Chiquito, desgualido y bien débil. ¿Por qué nos cuesta apartarnos de la maldad? Porque traemos en nuestra mente tantos fracasos guardados que ya no creemos en nosotros. Así como a Samuel se le quedó grabado esa imagen, hay imágenes grabadas en nosotros. A ti, mujer, no se te olvida la vez que viste a tu esposo con la moza, a tu hijo en drogas, cuando te robaron, cuando te sucedió lo que te sucedió, cuando te abusaron sexualmente, cuando te hicieron lo que te hicieron, cuando emprendiendo financieramente hiciste malos negocios pensando que eran los mejores y para abajo y para abajo. Todo eso está grabado. Todo eso está grabado. Y por eso es que cuando Dios nos da otra oportunidad, cuando Dios nos dice, voy a darte otra vez gobierno y autoridad para que empieces de nuevo y prosperes, nosotros elegimos ¿cómo? De acuerdo a lo que tenemos adentro. Y esa terquedad no la quita nadie, sino la presencia de Dios. Dios quiere restaurar tu matrimonio. ¿Sí que nadie contesta amén? Nadie contesta. Dios quiere restaurar tu matrimonio. ¿Por qué? Porque no hay fuerza de espíritu ni obediencia mental para que tu boca diga amén. El hijo de madre no ha llegado desde anoche a la casa, pero amén. Antes de ayer lo vi con la moza, pero amén. Porque no depende de la moza ni del otro, depende de ti que creas la palabra de Dios. Y eso es lo que no nos permite empezar de nuevo y prosperar. ¿A cuántos de nosotros, las personas que nos rodearon, nos dijeron, usted no sirve para nada, usted no puede nada, usted es un fracasado, usted es un bruto, usted es esto, usted es lo otro? Yo perdí la cuenta de cuántas veces he vuelto a empezar de nuevo.
Y solo sé que entre más pasa el tiempo, cada vez es más difícil. No, es que cada vez hay más información ahí guardada que yo no quiero sacar de mí. Por eso, no, pero voy a dejar de fumar, pero esa vez lo intenté, duró un mes y otra vez, esa vez duró un año y otra vez, 3 años y otra vez, y esto y no, y esa vez me fumé, fue toda la paca. Eso que me muero fumando, hijo de madre, que metan un paquetico de Marlboro ahí en el ataúd. ¿Por qué? Porque yo ya no puedo con eso. No es que no puedas ni que el diablo te tenga poseído, es que al igual que Samuel, tienen tus sentidos, imágenes, sensaciones, emociones, sentimientos, audios guardados, olores guardados que te tienen estancado. Y solo tú puedes ser libre de eso. Diga conmigo, hoy decido, hoy determino ser libre en el nombre de Jesús. Pero dígalo con firmeza. Aló, dígalo con firmeza, mi hermano. ¿Sí? Mira, Jeremías 17:1. Jeremías 17:1. Mira lo que dice Jeremías 17:1. Te lo voy a leer acá en versión, traducción, lenguaje actual. Dios le dijo a su pueblo: gente de Judá, ustedes llevan el pecado grabado en su mente. Sus altares están marcados con su rebelión. ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está el pecado? Grabado. Grabado es porque una vez lo viví, lo escuché, lo olí, lo degusté, lo sentí y lo toqué. Y eso le fascina a este cuerpo pecaminoso. Y está ahí. Está ahí. Y cada vez cuando vuelvo y peco, lo riego más, lo abono más, lo riego más, lo abono más, y eso se vuelve un árbol frondoso que da fruto. Y el hombre caído vive bajo la sombra del árbol de pecado. Ahí me siento, a ver aquí este fruto que trae. Vaya adultere, delicioso. Vaya haga esto, vaya haga lo otro. Y después vuelve y se acuesta uno ahí al frondoso árbol. Porque nadie se puede levantar de ahí hasta que el Señor lo levante. Y el Señor nos levantó hace 2000 años. ¿Por qué no podemos dejar nuestras conductas? Mira, diga conmigo, mi problema no está afuera. No, pero por favor dígalo con firmeza. Diga, mi problema nunca estuvo afuera. Dígalo. Diga, mi problema nunca estuvo afuera. Nunca estuvo afuera. Su problema no es su marido, sus hijos. Nunca fue su moza. Nunca. El que no pueda enfrentar esto con madurez, con conciencia, con responsabilidad, nada tiene que ver con el reino de Dios. El problema no está afuera, está aquí. Y claro, como nos trastocamos con todo lo que da la amistad con el mundo, la amistad con el mundo nos atrofia nuestro sistema nervioso, nuestro sistema neuronal, y lo desconecta, crea conexiones neuronales de las que uno ya no puede. Yo quiero para acá, pero ya todo está conectado allá, como un esclavo para el otro lado. No quiero. Y ta. Por más que usted diga, entre más diga no, es sí. Por eso deje de prometer, deje de pedir perdón a los hombres. A los hombres, más que pedirle perdón, se le habla con hechos. Y no espere que los hombres le pidan perdón a usted. Eso puede ser orgullo. Si usted para sentirse bien necesita que alguien le pida perdón, está
perdido. La restitución es una responsabilidad del que decidió cambiar de vida, pero no es un beneficio del que la recibe. Al que se le restituye, pueda que restituyéndoselo su vida siga igual o peor, pero la restitución es para el que decidió cambiar. Voy y restituyo, así el otro no me quiera perdonar. Aló. Entonces eso de que es que si él cambiara, ¿qué? Mire dónde está. Ustedes llevan su problema grabado en el corazón. Por eso el rey David en el Salmo 51 dijo: mi pecado siempre está. Él debió, en el original debe decir, dentro de mí. Mi pecado siempre está ¿qué? Dentro de mí. Siempre no, ya fue cortado. ¿Sí? En Reina Valera, Isaías 29, 13. Con este versículo nace el proceso de meditación de la palabra. Hace 18 años. Este fue el versículo que por primera vez explotó mi cabeza hace 18 años. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con sus labios, pero su mente está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hay gente que esos son unos santurrones preciosos por mandato de hombre. Mueren y ni se enteran. No sé si sean salvos o no, pero la siguiente generación que se levanta le toca pagar todo el precio. A la siguiente generación le toca pagar todo el precio. ¿Por qué? Por el orgullo y la prepotencia de creernos buenos, de tener la razón, de creer que nosotros sí somos. Y delante de Dios nadie, absolutamente nadie es nada. Entonces, el pecado en mi mente es lo que dirige mi cuerpo a vivir en maldad. ¿Por qué usted y yo hacemos lo que hacemos? Porque es un cassette grabado acá. Está ahí grabado. Mire, revise su vida, si se da cuenta cuántas veces usted y yo hemos dicho: no más, no más, no más, no más, no más. Son hábitos y conductas diarias. Dice la Biblia y dicen los conocedores que para que un hábito conductual cambie, se debe ejercitar 21 días consciente, haciendo un ejercicio de transformación. Consciente. No es agarrado con la conducta mala, que fue lo que nos enseñaron. No. Abrace la nueva conducta conscientemente durante 21 días consecuentes. A mí me cuesta leer la Biblia. Arranque con un capítulo diario, 21 días. Soy un perezoso. Arranque 21 días a levantarse a las 5, a las 6. No puedo, ni la plata la despilfarro. Arranque a esconder el billetico de 100, de 200 durante 21 quincenas, hasta que la mente entiende y dice: esto es. Si usted lee la Biblia, Dios no le cambió la manera de pensar a nadie, como cuando sana a un ciego. Abre los ojos, yo veo. Él no dice: deje de robar. Ya. No, es un
Porque el pecado fue también un aprendizaje. Cuando Dios confrontó a Adán, no le dijo: ¿usted por qué fumó marihuana? Eva, ¿usted por qué adulteró? ¿Por qué robaron? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Quién te enseñó? Y el original hebreo de la palabra enseñanza, didascalia en griego, es acostumbrar. Adán, Eva, Adán, Señor, ¿y por qué se esconde? Es que oí tu voz y me di cuenta que estaba desnudo y tuve miedo. ¿Y quién lo acostumbró a tener miedo por estar desnudo? Fue un proceso diario. Diga conmigo: las malas conversaciones destruyen. Y dígale al que tiene al lado: dime con quién andas y te diré quién eres. Dígaselo, dígaselo. Este año es donde se transmite cultural, socialmente el pecado a siguiente generación, donde hombres con conocimiento y trascendencia política captan jóvenes pendejos que no han descubierto su potencial, que no creen en Dios, y se meten con el político de turno, que es el que tiene toda la maquinaria, y durante meses y años ahí se le sujetan y terminan haciendo peores cosas. Por eso está jodido este país, porque no se ha levantado. Pero ya viene, diga ya viene, diga ya llegó una generación que puede decirle a ese hombre pecaminoso que ante el mundo es glorioso y poderoso: no más, he aquí un hombre temeroso de Dios. Aleluya. ¿Dónde están? ¿Dónde está ese Daniel? ¿Dónde está? ¿Y por qué nadie dice amén? Mentirosos. Porque la conciencia nos acusa. ¿Sí? El vecino al frente colocó cámaras por todo lado. Me dijo: Martín, me deja colocar una cámara ahí al lado de su ventana para ver todo. Y claro. Y yo le doy la aplicación para que vea. Y eso ando pegado ahí. Y en estos días me fui a llevar a Nubiecita una cita a primera hora, y mientras ella estaba en cita, yo ahí. Y la señora que nos ayuda dijo: yo no le llego a las 7:30 y 7:40. Entonces a las 7:30 yo miré y voy a hacer un ejercicio. Tin, su merced ya llegó. Sí, aquí estoy. Dije: pero no la veo. Aquí voy en la esquina. Digo: pero ¿en cuál? Porque hay cámaras para todas. Y, ay, don Martín. Si los hombres podemos ver lo que otros esconden, Dios está dentro de usted. Antes de que digamos algo, Él ya sabe lo que vamos a decir. Y Él no está trayendo hoy una palabra de condenación, sino una palabra de liberación. Hoy está diciéndole a su pueblo, a usted que quiere levantar un verdadero proyecto de vida, dice: no tenga miedo, pero por amor a ti y a mí, atrévase a creer y a confiar. Que al reino no se entra por ser profesional o científico, al reino se entra por haberle creído y confiado al Señor. En una primera etapa hay prueba, hay rechazo y persecución y ataque, y se le van a reír en la cara. Agáchese, humíllese. Ese, pero si ese no es del combo de los de apellido, de los del gesto, que es que la próxima generación que gobierna con Dinamarca son las eso es voz de Lucifer. Es que como pasó con este pueblo, es lo único que yo he vivido siempre en Bogotá, pero no, sí, en la época de Colombia, ustedes no se acuerdan, cuando eran dos partidos, liberal y conservador, los López Milquensen, los Pastrana Borrero,
Ahí hasta que ya se levantaron otros. Dije, vamos a cambiar, a hacer la misma porquería. Pero el problema no son ellos, somos nosotros que nos quejamos. Es que la derecha no sirvió para nada, la izquierda sí. Yo no tengo nada que ver con política, pero es que no es izquierda ni derecha, ni el medio, ni arriba, ni abajo. Es un hombre que le cree al Señor. Mire, usted puede barrer calles, pero si usted barriendo calles decide alinearse con Dios, serás exaltado y honrado más que cualquier presidente de una nación. Porque el único que honra aquí en la tierra es Dios. Maldito el que entrega y vende su alma por honra de hombres. Maldito es. Porque tiene que volverse amigo del mundo. Tiene que volverse amigo de lo que Dios rechaza. Romanos 12:2 en la versión Dios habla hoy. Mira lo que habla la palabra de Dios. No viváis conforme a los criterios del tiempo presente. No viva como todo el mundo dice que debe vivir. No se vista como todo el mundo dice que debe vestirse. No hable como todo el mundo dice que debe hablarse. Yo fui esa generación, 1979, 1980. Mi generación fue la generación de los Bee Gees. Pantalones de jean cortico con medias blancas y zapato mocasín así, camiseta blanca, chamarra y aquí un crespo así caído y gris, brillantina. Y caminábamos por mitad de la calle así. John Travolta. Tan, 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 tan. A fumar marihuana, un buen trazo de mi vida. Por seguir tendencias, por seguir modas, por no tener identidad, valor ni carácter. Y nunca te había mirado a los ojos ni te lo había dicho en la cara. Pero ay de mí si no te lo digo, si no hay un papá y una mamá que se lo digan. Sí, es fácil decir amén cuando usted conmigo no lo hizo. Si aquí no es lo que nada. Temor de Dios, temblor de Dios, hijo de madre. Va el mundo para abajo y culpando a Petro, esperando que Uribe otra vez suba, esperando que el marido cambie. Ay, que saquen a Oscar Sánchez de Faca, que es el ladrón, y suba otro igual. ¿Dónde estamos, pueblo? ¿Dónde estamos? Me revolcó el Señor, ¿de qué manera? Y pensé que me iba a cortar. Me dijo, no, te quería mostrar la porquería en la que un hombre sin obedecerme vive una vida de miseria. Y como aún estando ahí no les corto y tengo bondad y misericordia, pero para que venga un arrepentimiento verdadero. Ustedes solos no pueden cambiar, Martín. Humíllense, oren, búsquenme y hagan esto. Empiecen por saber que lo que el mundo y la cultura y la sociedad dice no es. Sí, no, por el contrario, cambien ¿qué? Vuestra manera de pensar, para que así cambie vuestra manera de vivir y lleguéis a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Bueno, grato y perfecto. Hasta que no cambie mi manera de pensar, no cambiará qué. Ahí está claro. Se lo aterrizo. Hasta que Dios no cambie primero mi mundo interior, no cambiará el mundo exterior. ¿Por qué te tumbó el mundo exterior? Para que te des cuenta el tierrero que tienes en el mundo interior. Porque cuando uno, Rosita, tiene muchas cosas afuera,
no se puede dar cuenta del tierrero que tiene adentro. Mira, no puede haber maldición más grande para un ser humano que vivir con todos los juguetes, ignorando y viviendo una vida de pecado. ¿Cuánta gente hoy acabaron de pasar una noche de farra, de lujuria, de porquería, de orgías, de inmundicia, y están llegando a su casa y, amor, alístate, vamos en avioneta a almorzar a Miami, alista a los nenes, y esta semana vamos para Grecia, y te compré una isla en Australia. Y la mujer que vende su conciencia por dinero, que esperaba era dinero, y hombres ahí que las hicieran reinas, siendo que la reina es la que se casa con el rey. Y rey no hay ninguno en la tierra, rey es Jesucristo. ¿Por qué vivo como sirvienta? Porque aunque tu esposo tiene plata, títulos y posición, es un vil vagabundo de la sociedad. Y los espíritus se buscan. Entonces, familia, venga para acá. Venga para acá, venga para acá. Mira acá. Juan 15:3. Y estamos en la versión. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. ¿Cuál es la función número 1 de la palabra? ¿Cambiar a Carlos? ¿Cambiar sus hijos? ¿Cambiar al jefe? ¿Salvar o sanar a un familiar? ¿Esa es la función de la palabra? No, la primera función de la palabra es sanarme. ¿Cuál es la primera función de la palabra? Mira el revolcón que se está dando por todo lado en la comunidad cristiana Camino de Vida Plena. Solo por la gracia y la misericordia de Dios, aún mientras se predica la palabra, hay que alguno que hasta churra le está dando. Sopencos, situaciones, revolcones, porque es que la palabra no vuelve vacía. Y no es un hombre el que habla, es la palabra de Dios. Y lo primero que hace la palabra, Amer, es matarte para que tú resucites. La palabra me mata y yo resucito. Entonces, hijito Oscar, cuando uno graba palabra, la graba con un solo propósito: borra mi maldad. Borra mi maldad. Pero si usted está convencido que usted vive en bondad, ¿por qué hace obras buenas? Ya empezaron a salir los fantocheros de los politiqueros ahí, a hacer obras buenas por todo lado. Líder de aquí, líder de allá, del barrio de aquí, del barrio de allá. Fantucheros mentirosos. El que hace y tiene no muestra. Para cambiar a un pueblo no hay que llegar a un estrado político. Para cambiar a un pueblo hay que vivir en la presencia de Dios. Un pueblo se cambia cuando un matrimonio cambia. Un pueblo cambia cuando una familia cambia. Un pueblo cambia cuando una cuadra cambia. Un pueblo cambia cuando un barrio cambia. Podremos pavimentar las calles, construir más escuelas para embrutecer al pueblo. Podremos crear parques. Podremos traer el tren, el avión, los carros que vuelan. Pero hasta que no pavimentemos esta, seguiremos en miseria, familia. Esto hay que pavimentarlo con el poder del Espíritu Santo. Aló. Esto hay que pavimentarlo con el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Mira, mujer, Dios tenga misericordia de todos nosotros, pero si no grabas tu mente con palabra de Dios, era mejor no haber nacido. 7 veces caerá el justo, 7 veces cae el que se llenó de palabra, pero 70 veces lo levanta. Porque con él se aprende en la debilidad, pero después de que él te permite ver tu debilidad, te levanta más fuerte. ¿Cuántos están acá? Y te levantas más lleno de confianza y de fe y de esperanza. Porque cuando él nos disciplina nos sentimos como
Y ahí es donde viene ese arrepentimiento verdadero, cuando nos quita los privilegios, todo. Y ahí uno dice, va a morir. Dice, ahora empiezas a vivir. Pero entonces él dice, calcule, calcule, estás construyendo, calcule, calcule, siéntese, mire dónde fue, cómo fue, deje emociones, deje sentimientos, deje esto, deje lo otro, apártese del mal. Hay un momento donde apartarse de la maldad ya no son hábitos externos, sino situaciones buenas, que ante nada ni nadie son pecado y nos siguen robando gracia de la presencia de Dios. Haga así, haga así, haga así, haga así, haga así, saque la lengua y haga así. Toque la provocadora de la destrucción de la humanidad. Pero es que ella no se manda sola. Esta es la provocadora. Porque antes de que esta produzca una neurolingüística del lenguaje, aquí nace y aquí se motiva. Espíritu, espíritu. Espíritu. ¿Estamos acá, iglesia? Oh, gloria a Dios. ¿Sí? Hebreos, traducción lenguaje actual, Hebreos 8. Hebreos 8, versículo 10, traducción lenguaje actual. Por eso, este será mi nuevo pacto con el pueblo de Israel. Pero el pastor Martín sí que molesta con que yo memorice. El pastor Martín sí que molesta con que yo memorice. Pastor Martín, este es el nuevo pacto de Dios con el pueblo. Haré que mi palabra, mis capítulos, mis versículos las aprendan de memoria, porque Dios es el único que sabe que el problema del hombre está en la mente, no afuera. ¿De qué habla la boca? De lo que abunda en la memoria. 7 por 7. ¿Y cuando aprendimos las tablas de multiplicar? Ahí está. Mira. Y yo haré que aprendan mi palabra de memoria. Y después de que ella se graba, Nelsie va a guiar mi vida. Y dice, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Y qué termina diciendo el Señor? Juro. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Linda dijo, juro que si tú te grabas la palabra, tú y tus generaciones serán mi pueblo. Pero mi hijo no cambia. Grabe mi palabra, es lo que a ti te corresponde. ¿Qué te corresponde, mujer? O más. Porque hay cosas que ya no cambian, mujer. Pero si tú te fijas en ese pasado, te enfermas y te haces daño a ti misma. No más el pasado, Carmen Julia, no más el pasado. Vas a llenar tu mente de palabra, porque tus hijos y tus generaciones necesitan que Dios sea su Dios y ellos sean su pueblo. ¿Cuántos están acá? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitan los hijos? ¿Qué necesitan los nietos? ¿Qué necesitan? Los nietos que Dios le dio, ¿ya tienen versículos? Ah, bueno, porque si no, entonces no, a ver, yo sé con quién estoy hablando. ¿Cuántos versículos tenés en la mente? Ahí está. El problema nunca fue lo que de afuera esclavizó el cuerpo. El problema fue lo que de adentro esclavizó la mente, que es la que gobierna el cuerpo. Y aquel que en verdad quiera la gloria de Dios, por pequeña que sea tu conducta, pídele al Espíritu Santo y le habla a una iglesia madura. Tú ya puedes
abandonar malas conductas. Ya puedes. Determina, levántate y en oración dile: Señor, son 21 días. Yo hago mi parte y tú haces la tuya. Un día a la vez. Diga conmigo: un día a la vez. Y empieza durante esos 21 días con tú. Dale y dóblate, pero consciente. Y en el momento que venga, porque viene que ese hombre interior y huestes y potestades, camine, hágale, clama a mí que yo te responderé. Pero cuando él ve que alguien determina cambiar hábitos conductuales, él ordena que una hueste de ángeles guerreros con espadas de fuego desenvainadas vengan a su alrededor. Y él da una orden: acompañen mi sierva, respalden esa oración. Lo que ella diga, llévenlo, que corra rápido esa palabra. ¿Cuántos están acá? ¿Por qué no se pone sobre sus pies, pero humilla su ser interior? ¿Quién quiere humillarse delante de Dios? ¿Quién quiere humillarse delante de Dios? Ok, ¿dónde está el enemigo y dónde está el problema? Adentro. Allá, usted que me está viendo por la red. Mire, cuando Dios cambie primero tu mundo interior, entonces podremos empezar nosotros a prosperar nuestro mundo exterior. No quieras cambiar primero lo de afuera. Primero, ¿qué se cambia? ¿Qué se cambia primero? Antes de que un marido cambie, ¿qué debe cambiar? Tu manera de verlo. Hasta que usted no le diga al mujeriego y alcohólico: amor, eres el hombre más perfecto que Dios me ha dado, la obra no empieza en ese hogar. Cuando tú le digas al marihuanero: eres el hombre más sano que Dios ha traído a la tierra, la obra empieza. Pero no con la boca. Debes ¿qué? Creerlo. Y para creer que ese sinvergüenza es un hombre en santidad, usted tiene que dejar de necesitar que ese hombre o esa mujer lo llene a usted. ¿Por qué quieres que una persona te llene? Porque no nos hemos llenado de Dios. Y cuando yo me lleno de Dios, no importa lo que suceda afuera. Aló. No importa. Porque estoy lleno de la presencia de Dios. El perdón es consecuencia de un proceso de permanecer en la presencia de Dios. Y duele. Pero lo que necesito a veces duele. ¿Por qué no levantas tus manos, por favor, y te humillas delante de Dios? Vamos, humíllate delante de Dios. Yo necesito empezar a buscarte. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Todo el que se levanta pensando en hacerse rico terminará en la ruina, en la miseria. Sin dejar de trabajar, empieza a buscar a Dios. Dale el primer lugar al Señor. Dale el primer lugar al Señor. Recibe esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Toda la iglesia, recibe esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Así dice el Señor: todos los que tengan sed, vengan a beber agua. Los que no tengan dinero, vengan. Consigan trigo de balde y coman. Consigan vino y leche sin pagar nada. ¿Y por qué dar dinero a cambio de lo que no es pan? ¿Y por qué dar su salario por algo que no deja satisfecho? Óiganme bien, y comerán buenos alimentos, comerán cosas deliciosas,
Vengan a mí y pongan atención. Escúchenme y vivirán. Y yo haré con ustedes una alianza eterna, cumpliendo así las promesas que por amor hice a David, ha dicho el Señor. Denle un fuerte aplauso a la gloria de Dios. ¡Aleluya! Y ustedes saben, nunca lo hago y nunca lo haré, porque yo nunca pido plata para mí. Pero para realizar la obra evangelística necesitamos dinero. Hay que desplazarse, hay que ir. Usted que no lo sabe, y le voy a hablar en el nombre de Cristo Jesús, para que ustedes, todas las personas que están recibiendo este mensaje allá, hay que pagar un internet que no es cualquier servicio de internet. Aquí pagamos fibra óptica, aquí se paga un arriendo, servicios, aquí se compran equipos, aquí se paga un dineral de luz, agua. Aquí usted entra y hay allá todo lo que usted necesita, y lo que necesite díganos. Pero le voy a decir algo de corazón y en el lenguaje de Martín: no confunda una cosa con la otra, no sea chichipato. El hecho que yo le diga que en el nuevo pacto Dios no pide dinero, no quiere decir que usted voluntariamente no quiera ser parte de esta obra. Porque el Espíritu me mostraba cómo muchos de ustedes, el Señor les ha bendecido, de qué manera les ha dado mucho más dinero y están despilfarrándolo por todo lado antes de que venga un trato financiero. Usted sí sabe por qué una papaya trae semillas por dentro: para que el hombre nunca deje de comer papaya. Cuando usted junto con el fruto se come la semilla, nunca vuelve a tener fruto. Voluntariamente, yo no le estoy diciendo traiga diezmos, traiga millones, traiga nada, como se proponga en su corazón. Pero así como para que usted viva en una casa tiene que pagar un arriendo, para que usted se bañe a diario tiene que pagar unos servicios. Hombre, ¿por qué para una obra donde se lleva un mensaje de vida y de salvación? ¿Por qué usted es tan chichipato, hermano? Y primera vez en el nombre de Jesús que yo hablo así. Pero ay de mí si no lo hablo, porque viene un trato financiero. Porque Dios te ha hablado y te ha dicho: da a mi obra. Aquí la plata no es para mí, yo no manejo un peso. Aquí hay un revisor fiscal, aquí hay un contador, aquí hay un tesorero. Yo gano un salario mínimo, me sobra, me alcanza, ahorro y comparto. Y si por alguna razón Dios me trata y no me alcanzara, briegue, pastor. Aló. Por favor, propongámonos. Porque yo le decía: Señor, ábrenos puertas para ir a Casillas, ábrenos puertas para otras cárceles, hospitales. Porque hay gente que se está muriendo y les están predicando basura, no una palabra de vida. Y nosotros que hemos recibido esta riqueza, me dice: bueno, ¿y con qué vamos? Con la palabra Dios todo lo da. ¿Cuánto lo creen? Por eso te bendijo y por eso te dio más. Levante sus manos y dele gracias a Dios por el fruto de su trabajo. Pídale perdón a Dios por la manera como ha despilfarrado el dinero, como hemos despilfarrado el dinero, como hemos quemado el dinero, como lo hemos botado en cosas que no sirven. ¿Sí? No le aportamos a Dios porque ¿para qué? Pero sí le aportamos a Satanás cuando vamos y pagamos una botella de licor bien costosa en el mejor bar. Y hasta la subimos, ¿no? Por Facebook. Aquí tomando un whiskycito. Ok, chévere. Gracias, Padre, por la obra de salvación que has traído a nuestras vidas. Gracias por perdonar nuestra iniquidad, rebelión y pecado. Padre, yo te doy gracias por liberarnos de la mentira, por destruir la iniquidad en nuestro ser interior, papá. Y te alabo y te bendigo y te doy a ti toda la gloria por este equipo de servidores, de misioneros, de trabajadores de tu obra, Señor. Dios no necesita hombres perfectos, Dios necesita hombres dispuestos. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra no vuelve vacía. Tú no
necesitas plata, tú eres Dios. Pero aquí en la tierra para tu obra, tú provees. Cuando abres puertas, cuando bendices el negocio de tu hija, de tu hijo, cuando abres nuevas puertas financieras, cuando asciendes a tu siervo y a tu sierva, cuando le das un aumento a tu siervo y a tu sierva. Padre, gracias, te honramos y te glorificamos. Pues de lo que tú nos has dado, traemos para tu obra. Gracias, Señor, bendito eres. Y escrito está, nunca faltará la harina y el aceite en nuestra alacena, y nunca faltará la palabra del Espíritu en nuestro corazón. Gracias, gracias, Señor. Póngase de pie y oramos la palabra para terminar. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.